Bienvenidos a todos. Un domingo más tenemos el privilegio de meditar en la palabra de Dios. Así que espero que todos tengamos el corazón preparado para recibir lo que Dios tiene que enseñarnos. Para ello vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Si el Señor te preguntase en estos momentos, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías? Sin duda, todos le pediríamos conforme a nuestra necesidad. Si estoy enfermo, seguramente le pediría que me sanase. Si no tengo trabajo, le pediría pues el poder encontrar un lugar donde trabajar. Quizás si estoy buscando casa, le pediría una. Si estoy buscando novio, novia, pues mi media naranja. No sé, 1000 necesidades que tenemos. Y para no ser tan espirituales, también estoy seguro que a alguno le pediría, pues mira, quisiera ser rico para no tener que trabajar. O otro le diría, mira, yo me gustaría ser un futbolista profesional o un cantante muy famoso. En fin, lo cierto es que si Dios nos diera la oportunidad, lo más seguro es que saldría aquello que está en nuestro corazón, que es nuestra necesidad primaria y que lo que necesitamos, que de alguna manera Dios intervenga poderosamente. Cuando el Señor le preguntó a Bartimeo el ciego, ¿qué quieres que te haga? Este le respondió que reciba la vista. Era lógico, era normal. Por eso clamaba al Señor, para que Dios lo sanara. Cuando en sueños el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé, Salomón, que comenzaba a gobernar y vio lo difícil que era, le pidió al Señor un corazón entendido y sabio para juzgar entre lo bueno y lo malo. Y ahí vemos que el Señor hizo de Salomón un hombre muy sabio, quizás uno de los más sabios de hombres que han pisado la tierra. David, el rey David, también dejó escrita su petición al Señor por si le preguntaba en el Salmo 27. Y él dice: una cosa le pido al Señor, que yo esté en su casa todos los días de mi vida para adorarlo y contemplar su hermosura. Eliseo, como acabamos de leer, él lo que pide es una doble porción del espíritu que había en Elías. Si nos fijamos bien en el texto, cuando Eliseo le hace esta petición a Elías, Elías le dice y le responde: cosa difícil has pedido. En otras palabras le está diciendo: Eliseo, lo que has pedido yo no te lo puedo dar, tan solo te lo puede dar Dios. Por eso, hoy te invito a que le pidas al Señor cosas difíciles, es decir, cosas imposibles, cosas que solamente Dios las puede conceder, porque para Él son fáciles y posibles, mientras que para nosotros son difíciles e imposibles. Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El profeta Jeremías, hablando de este tema, él menciona y dice: oh Señor, tú que has creado los cielos y la tierra con tu gran poder,
no hay nada difícil para ti. No hay nada imposible para ti. ¿Por qué? Pues como dice la canción, Él es el Dios de los imposibles. Por ello, vamos a ver 3 textos donde los personajes tuvieron que pelear, batallar su batalla de fe entre lo difícil e imposible para ellos y lo fácil y posible para Dios. El primer personaje en el cual vamos a mirar, a echar un vistazo, por supuesto, es Eliseo. Él lo que pide es una doble porción del espíritu de Elías. Dice el texto nuevamente, y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La pregunta es, ¿por qué pidió Eliseo esto? Sabemos por el texto bíblico que Elías fue un profeta poderoso, muy conocido. Dios hizo milagros extraordinarios a través de Elías. Aún hoy día para nosotros los creyentes, Elías es una referencia de un hombre de Dios. ¿Acaso en lo profundo del corazón de Eliseo se albergaba protagonismo, fama, poder? Yo creo que no. No, porque el texto bíblico nos deja claro que durante el ministerio de Eliseo, él tuvo la oportunidad de recibir gloria de los hombres, de recibir dinero, regalos, por los milagros extraordinarios que Dios hizo también a través de él, y lo rechazó. ¿Qué vio Eliseo en Elías para que él quisiera también tener ese espíritu? Evidentemente, él vio a un hombre de Dios. Él vio que la obra de Dios es imposible hacerla con esfuerzo humano, que si no es con el Espíritu de Dios, que si no es con el poder de Dios, es imposible hacer su obra. Porque Dios, el Espíritu Santo, es el que cambia y transforma las vidas. El Espíritu Santo es el que sana a los enfermos. El Espíritu Santo es el que hace milagros extraordinarios a través de nosotros. Pero es Él el que los hace. Por eso, Eliseo, viendo a Elías, cómo Dios lo usaba, cómo Dios se glorificaba en la vida de Elías, él también quería lo mismo. Y no quería solamente lo de Elías, sino que él quería el doble, porque él lo necesitaba. Lo mismo ocurrió con la iglesia. La iglesia se levantó poderosa cuando vino el Espíritu Santo sobre ella en Pentecostés. Los apóstoles habían visto a Jesús predicar con poder el Evangelio lleno del Espíritu Santo, sanar todo tipo de enfermedad, hacer todo tipo de milagro, levantar a los muertos. Pero ellos se dieron cuenta de que humanamente era imposible hacerlo. Por eso Jesús les mandó que esperasen la venida del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, su vida y la iglesia cambió. Resume en Hechos 5 los primeros días de la iglesia después de ser llenos del Espíritu Santo, y nos dice Lucas: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos, porque al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos.
y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El resumen es que multitudes se acercaban a Dios, que Dios hacía señales y milagros extraordinarios a través de sus hijos. Nos llega a relatar algo que les asombraba, y era que simplemente por pasar Pedro, su sombra, cuando caía sobre los enfermos, estos se sanaban. Pero era la obra del Espíritu Santo. Y hoy en día nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros necesitamos una doble porción del Espíritu de Dios. Hoy en día necesitamos que el poder de Dios se mueva de una forma literal, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, rompiendo ataduras. Hoy en día necesitamos que el mundo vea también una iglesia poderosa, no de hombres, sino de lo que Dios hace a través de los hombres. Por eso necesitamos también, como Eliseo, una doble porción del Espíritu de Dios. Si no, es imposible hacer la obra de Dios. Pide al Señor, roguemos a Dios: Señor, una doble porción, una llenura total de tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver a una pareja que a todos nos caen simpáticos, un matrimonio, y que ya quisiéramos imitar su fe. En Génesis 18:14 nos dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Cuando vemos el relato bíblico, Abraham y Sara no lo tuvieron claro. No fue fácil para ellos aceptar y creer que tendrían un hijo de su propia carne. Eso fue lo último que ellos pensaban. Conocemos la historia. Sabemos que era imposible por la edad que tenían, casi 100 años, y además de la esterilidad de Sara. No podía tener hijos, pero tenían la promesa de Dios. Y la palabra dice: y Abraham creyó a Dios. Fue el mismo Dios, en el texto que hemos leído en Génesis, quien dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice a Abraham con respecto a Sara: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El propio apóstol Pablo en Romanos 4 nos habla de Abraham y Sara, y él dice que Abraham luchó en esperanza contra esperanza al considerar sus cuerpos, pero que no dejó de confiar en Dios, ni dudó del poder de Dios para cumplir sus promesas. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Recuerdas también las palabras del ángel Gabriel a María cuando le anuncia que va a tener un hijo, y le habla también de que su prima Elizabeth, la que llamaban estéril, había quedado embarazada? Estaba embarazada ya de 6 meses. Y dice a continuación: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto tiempo llevas orando por hijos espirituales? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste llevar a alguien a los pies de Cristo? Seguramente has estado hablando a compañeros, amigos, familiares. Si te pregunto, ¿ha sido fácil? Dirías no. ¿Están sumamente interesados? Dirías no.
Pero lo que no es fácil para nosotros, lo que es difícil para nosotros, es fácil para Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Nos vamos a conformar con ser estériles? ¿Nos vamos a conformar con no tener hijos espirituales? ¿Nos vamos a conformar con no llevar personas, amigos, familiares, a los pies de Cristo? El Señor ha puesto ahí a Abraham y a Sara, ha puesto a María, a Elizabeth, para darnos cuenta de que no tenemos por qué ser estériles, sino que le pidamos a Dios algo difícil. Isaías 54 nos habla también de ello y nos dice: regocíjate, estéril, regocíjate, canta de alegría, la que no daba luz, levanta canción, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la que dio a luz, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones, extiéndelas. Y dice: y no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque en aquel tiempo vivían como en tiendas de campaña. Y está diciendo: no te conformes como estás. Pídele a Dios, clama a Dios, pide algo difícil. Señor, quiero tener hijos espirituales. Señor, dame hijos espirituales, como dijo Raquel, dame hijos o me muero. Cosa difícil has pedido, pero no imposible. Dice Elizabeth, la que llamaban estéril. Ojalá se pueda decir también esto de nosotros. Javier, el que llamaban estéril, porque ahora tiene un montón de hijos espirituales. Y en tercer lugar, tenemos a un joven valiente llamado Jonatán. Dice el texto en primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Pues no es difícil para el Señor salvarnos, seamos muchos o seamos pocos. Para poder entender el valor de estas palabras de Jonatán a su escudero, debemos de saber que Israel estaba en guerra con los filisteos. Israel no sumaba más de 3.000 soldados y apenas tenían armas. Sin embargo, los filisteos, sin contar con los hombres de a pie, tenían 30.000 carros de combate y 6.000 hombres de a caballo. Sin duda, era imposible que ellos vencieran. Pero Jonatán creyó que era posible si Dios les ayudaba. Y al final, si lees la historia, vas a ver cómo Dios, de una manera sorprendente, le da la victoria a su pueblo sobre los filisteos. Quiero decirte que no importa lo grande, lo numeroso y fuerte que sea tu enemigo, tu problema o tu enfermedad. No importa lo pequeño que te sientas, no importa las pocas fuerzas o lo débil que te puedas ver, si confías en el Señor, Él te va a hacer que seas un vencedor, aun cuando estés en minoría o en desventaja. Porque no es difícil para el Señor
salvar con muchos o con pocos. No solo Jonatán vivió esta experiencia gloriosa del Señor, sino también Gedeón pasó por ello. Cómo Dios fue reduciendo la cantidad de hombres que tenían hasta llegar a 300 y con ello, de una estrategia divina, lograron vencer al ejército de los madianitas. Pero este espíritu de victoria, de viendo que el enemigo es más fuerte que nosotros, más numeroso que nosotros, que quizás la enfermedad ha avanzado más de lo que pensábamos, o el problema se ha agrandado, que no lo podemos. Pues este espíritu de victoria sobre ello es el que vemos también en la Escritura, en Josué y en Caleb. ¿Sabes que recuerda que el Señor dijo de Josué y Caleb que ellos tenían un espíritu diferente al resto de los espías que fueron enviados a la tierra prometida? Porque mientras que los otros veían gigantes y problemas y dificultades, ellos los veían también, pero por encima de eso veían la mano poderosa de Dios que les daría la victoria. Este espíritu de victoria es el que tuvo David para pelear contra Goliat. Ese niño contra ese gigante. David dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es como nosotros debemos de enfrentar también los problemas, las dificultades, los conflictos, a los enemigos. Tú vienes a mí, pero yo voy a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Este espíritu de victoria es el que Dios ha puesto en nosotros a través de Cristo Jesús. Este espíritu de victoria es el que el apóstol Pablo nos deja escrito en Romanos, para que no se nos olvide y podamos creerlo y proclamarlo y confesarlo y vivirlo. Él escribe y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, porque Dios nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Juan escribe: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo: nuestra fe en Cristo Jesús. Querido amigo y hermano, una doble porción del Espíritu de Dios, una llenura completa del Espíritu de Dios. Tener abundancia de hijos espirituales, tener una gran familia, que Dios llene nuestra aljaba de hijos, de personas que vienen a los pies del Señor, y un espíritu vencedor en Cristo Jesús frente a los problemas, las dificultades que la vida nos tiene preparado. No es cuestión de una oración difícil de un momento, sino es el tener un espíritu como creyentes, un carácter como creyentes, donde esta oración, donde estas peticiones sean lo que día a día le pidamos a Dios hasta verlo cumplido en nuestra vida. Elías le dijo: cosa difícil has pedido, pero si consigues verme cuando yo me vaya, Dios te lo va a dar. No sé qué nos pedirá cada uno de nosotros el Señor,
pero sí sé que está dispuesto a llenarnos de su Espíritu Santo porque es su promesa. Está dispuesto a darnos hijos espirituales porque Él nos ha enviado a predicar el Evangelio. Y Dios está dispuesto a darnos la victoria sobre nuestros enemigos, sobre la enfermedad, sobre los problemas, las dificultades en medio de este mundo, porque Él está con nosotros y lo ha prometido. Me gustaría invitarte para terminar a hacer una oración al Señor y pedirle que Él ponga este espíritu en nosotros y podamos formar en nosotros este carácter que acabamos de leer. Oremos un momento. Amado Dios, hoy te pedimos también que nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo para hacer tu obra. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor, para que se hagan milagros extraordinarios que glorifiquen tu nombre y haga que otros vean tu gloria, tu majestad y quieran acercarse a ti, como vemos en el libro de Hechos, que el número de hombres y mujeres aumentaban al ver los milagros extraordinarios. Señor, llena nuestra vida, haznos padres y madres espirituales, danos hijos, personas que podamos hablarlas y llevarlas a tus pies, Señor, y discipularlas. Señor, y pon en nosotros ese espíritu de vencedor que tenía Cristo Jesús y que vemos en tus siervos y en tus siervas en la Escritura. Porque todo lo puedo en Cristo, porque tú estás con nosotros, porque, oh Dios, nada nos podrá separar de ti, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y podremos enfrentar nuestros problemas en el nombre de Jesús de Nazaret y veremos la victoria. Gracias te doy, bendice en estos momentos a todos aquellos que estén escuchando y haciendo esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios te bendiga y nos vemos el domingo que viene.